Hola, ¿qué tal familia de la fe? Una vez más con ustedes aquí en este precioso espacio en los brazos del Padre. Quizás nuestra audiencia de estos momentos, por ser 25 de diciembre, no sea mucha en vivo, pero bueno, aquí estamos. También está siendo el programa transmitido de manera diferida, así que nuestra oración por las peticiones va a ser pregrabada, pero sabemos que algunas personas tienen peticiones y vamos a orar por esas que Dios sí las conoce, por supuesto. Esperamos que hayan tenido una noche muy especial con su familia y que hayan tenido un tiempo de comunión, que hayan aprovechado oportunidades para reconciliarnos con aquellos con quienes quizás hemos tenido algunas diferencias, y es este tiempo donde podemos decir, ok, reconciliémonos unos con otros. La escritura dice: en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y bueno, creo que es una buena oportunidad, en la medida en que dependa de nosotros, como dice el texto, de acercarnos, reconocer errores, pedir perdón, reconciliarnos y preparar todo para que el 2021 sea un año vivido en sabiduría, en el conocimiento del Señor, y poniendo en práctica aquellas cosas que venimos aprendiendo de su palabra, para que nuestra vida sea un referente a la vida de otras personas, un referente de vida cristiana, de disciplinas espirituales. Así que ánimo, que nuestra fe no desfallezca y por el contrario que crezca, que sea firme y que sea inspiración a la vida de otras personas. Muy bien, vamos a entrar en oración, vamos a orar por diferentes motivos, agradeciéndole al Señor por guardar nuestras vidas, por haber pasado Navidad con nuestra familia, si así fue posible, por haber tenido la oportunidad de bien ver o saludar y expresar a cada uno de ellos, cuando en muchos hogares lamentablemente alguien está ausente, dejó un vacío con su ausencia por causa de en algunos casos de un viaje, o que ha partido a la presencia del Señor. Y bueno, esa parte por supuesto es dura, pero sin embargo sabemos que Dios puede llenar los vacíos que dejan esos seres queridos que ya no están con nosotros. Y si preguntáramos a esos seres queridos si Dios nos regalara un tantito con ellos, y ellos nos vieran en la tristeza o en el dolor o en el duelo por el que normalmente atravesamos, seguramente estos seres queridos nos dirían: mira, tranquila, tranquilo, disfruta la vida, ve adelante, ama a Dios por sobre todas las cosas, que yo estoy bien, yo estoy aquí en la presencia del Señor disfrutando, no hay dolor, no hay enfermedad, no te angusties por mí y deja que Dios llene ese vacío de mi ausencia en tu corazón. Supongo que eso diría, la mayoría estaría de acuerdo con lo que estoy pensando y lo que estoy refiriendo en estos días, así que esos serían los deseos de esos seres queridos. ¿Por qué no llevarlos a cabo también, en lugar de vivir momentos de tristeza y recuerdos bonitos, claro, para recordar, aprender, poner en práctica las lecciones que estos amados seres nos dejaron, pero no permitir que la tristeza, la ansiedad, la angustia y el dolor embarguen tanto nuestro corazón, que el sabor que queda para las personas que nos rodean sea un sabor amargo, ¿no? Que los demás puedan disfrutar de nosotros a pesar de la prueba por la que hemos podido pasar. Así que vamos a orar. Padre Celestial, muchísimas gracias te damos en esta mañana de Navidad, Señor, por la oportunidad que tenemos de venir a tu presencia, descansar entre tus brazos de amor, regocijarnos y aprender de tu palabra, Señor. De manera muy especial bendecimos a todos y cada uno de nuestros hermanos que están viendo esta transmisión, Señor. Pedimos, Señor, sobre la vida de aquellos que han escrito peticiones, que tú las conoces, Señor, y que seas tú respondiendo a cada una de ellas conforme a tu voluntad, Señor. Trae la paz que sobrepasa todo entendimiento al corazón de todos y cada uno de mis hermanos allí conectados, Padre. Trae tu sabiduría para la correcta toma de decisiones. A quienes están afectados a nivel físico, sánales en el nombre de Jesús. A quienes están en angustia emocional por el dolor, por la tristeza, por las heridas emocionales causadas por la actitud de otros, sánales, Padre Celestial, que puedan perdonar y aprender a perdonar como tú nos enseñas en la persona de Jesús. Aquellas personas que están con confusión en sus ideas, no saben qué decisión tomar, Padre, guíales, Padre, porque prometiste hacernos entender el camino en que debemos andar, Señor. Así que pedimos que sobre todos ellos venga tu gracia. Y aquellos que tienen su fe en prueba, que han pasado situaciones difíciles y ha venido preguntas como: ¿me habrá abandonado Dios? ¿No le importo a Dios? ¿Será que Dios ya me dio la espalda? ¿Será que Dios existe? Aquellos que tienen este tipo de preguntas y están pasando por crisis de fe,
Por favor, Señor, manifiéstate a ellos, guarda su fe, que no caigan, Padre Celestial, que puedan levantarse aquellos que ya han caído, Padre, que puedan tener evidencia de tu amor y misericordia hacia sus vidas para que vuelvan a ti, Padre Celestial. Ahora pedimos que tu sabiduría fluya a nuestras vidas de una forma preciosa, que nos instruyas a través de ella para que la gracia y el amor de Jesucristo se manifiesten a través de nosotros para la vida de quienes nos rodean. En el nombre de Jesús, enséñanos a través de tu palabra. Amén y amén. Bien, amados, venimos en la segunda serie de la segunda temporada de devocionales que hemos tenido. La primera temporada de nuestros devocionales se llamaba Devocionales en Cuarentena. Allí ha quedado con una cantidad de temas preciosos, 252 episodios con verdades, con experiencias, con testimonios, con cosas maravillosas. Y en esta ocasión estamos aquí en esta segunda temporada, entrando al 10º episodio de una serie que empezamos hace varios días, que hemos titulado Mi Lucha, ¿sí? Algunos que conocen un poquitito de literatura y recuerdan que Hitler escribió un libro que se llamó Mi Lucha, una autobiografía y también una descripción de sus planes. Y bueno, algunos dicen que si este libro hubiera sido leído antes de que Hitler llegara al gobierno alemán, se hubieran podido evitar muchas cosas, porque ahí está fielmente descrito lo que él pretendía y lo que terminó finalmente ejecutando. Pero bueno, no es ese mi tema. El tema de la lucha o mi lucha hace referencia a la lucha que cada uno de nosotros tenemos y que se ve ejemplificada en la vida de personajes bíblicos que tuvieron ese conflicto. Hoy yo quiero que hablemos de un par de luchas, si el tiempo nos da. La lucha con la voluntad de Dios. Ahora tú dices, lucha con la voluntad de Dios. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es una lucha con la voluntad de Dios? Bueno, cuando Dios nos facultó también con una voluntad, con una capacidad para tomar decisiones, entramos también en una condición y en un riesgo en el que estamos equipados para tomar decisiones, aun cuando algunas de esas decisiones que tomemos no sean la voluntad de Dios. Y estamos facultados para obedecer la voluntad de Dios, aun cuando esa voluntad no sea la nuestra. Oye a eso último, ¿sí? Porque ahí es donde entramos con la lucha. No sé si alguna vez recuerdas cuando eras niño o niña y de repente tú querías hacer algo, pero viene tu mami, te dice, quiero que hagas tal cosa. Y claro, hacer eso te impide hacer lo que tú querías hacer. Y hay un conflicto entre tu voluntad y la voluntad de tu mamá. Tu mamá te pidió una cosa que hicieras y tú quieres hacer otra. Y entras en estrés y te molestaste y dijiste, no mamá, yo no quiero. Y entonces te ganaste quizás algunos lapos o una cantaleta de tu mamá. Eres una rebelde, eres un rebelde. Haces lo que se te dé la gana y no me haces caso, no me obedeces. Y entonces ahí entraste en conflicto. Bueno, ese episodio particular de contravoluntades, de conflicto de voluntades, es aquello que yo quiero referirme en la lucha, pero no en la voluntad con otras personas, no en la voluntad con nuestras autoridades, sino en la voluntad con Dios. Algunos hemos tenido, y quizás todos nosotros los hijos de Dios, de una u otra manera hemos tenido lucha con la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta, dice el apóstol Pablo en Romanos. La voluntad de Dios es agradable y perfecta, pero muchas veces no vemos lo agradable y lo perfecto de la voluntad de Dios cuando Él pide ciertas cosas que que implican un costo bastante alto, un esfuerzo o un sacrificio bastante alto de nuestra parte. Vamos a la Biblia y particularmente a Lucas capítulo 22, en el verso 41 al 44, y curiosamente el personaje del que voy a hablar hoy no es ninguno de los típicamente conocidos en la Biblia más que Jesús, ¿sí? Y Jesús nos muestra a través de la Biblia un episodio en su vida en el que tuvo esa lucha con la voluntad del Padre. Ahora, mira, estamos hablando de quién, nada menos que del Señor Jesús. Lucas 22, 41 al 44. Y él se apartó de ellos, de sus discípulos, a distancia como de un tiro de piedra, más o menos 30 metros, y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya.
Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su dolor como grandes gotas, era su sudor, perdón, como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ahora, Jesús está teniendo un momento íntimo de oración con el Padre, a solas, allí en el huerto, y está diciendo: si es posible, pasa de mí esta copa. En otros términos, esto es, si hay una manera de redimir a la humanidad que no signifique, que no implique mi sacrificio en la cruz, usémosla, Padre, úsala, Padre. Porque la voluntad del Padre es la redención de la humanidad, pero para redimir la humanidad se requiere un sacrificio que satisfaga, que aplaque la ira de Dios, la ira de la justicia de Dios sobre el pecado de la humanidad. Así que en esas circunstancias, el Padre tiene que tomar una determinación para redimir a la raza humana, y aun cuando había un método anterior que aplacaba, que propiciaba un poco al Señor, entonces, que eran los sacrificios de los corderos, esto cubría los pecados, pero no limpiaba, no quitaba el pecado de por medio. Así que cuando Juan Bautista presenta a Jesús y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es una declaración de: este va a ser el que va a morir por la raza humana, va a ser un sacrificio tan acepto delante de Dios que va a ser suficiente para que Dios declare a los que se arrepienten, a los que creen, los declare justos y santos. Esa era la intención de Dios. Ahora, la petición de Jesús es: sabe que está en condición humana, que hay dolor. Él ya ha vivido prácticamente 33 años sujeto a la condición humana, con las limitaciones, con todo lo típico. Experimentó sed, experimentó dolor, experimentó frío, experimentó hambre, experimentó varias cosas en su cuerpo, y ahora habría de experimentar el sacrificio ahí en la cruz, que implicaba un dolor extremo, y sobre todo quizás lo que más impactaba es que implicaba una especie de muerte y una especie de un momento de separación. En la cuarta palabra de las 7 palabras que Jesús menciona en la cruz, él dice: Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y allí hay una especie de muerte espiritual, llamémoslo así, que implicó una separación del Padre y el Hijo. ¿Y por qué esa separación? Bueno, porque en el Hijo había sido cargado todo el pecado de la humanidad, y Dios es santo, y la santidad de Dios y el pecado del hombre no son compatibles. Así que por la santidad de Dios y la condición de en Cristo se cargó todo el pecado de la humanidad, hubo ese instante de separación, y ese quizás era la parte más fuerte de todo el sacrificio, más que su flagelación, más que los clavos, más que la coronación, más que la humillación pública ahí en la cruz. Era ese momento crítico. Elí, Elí, lama sabactani fue quizás de todas sus 7 palabras, sé que no es Semana Santa, pero de todas sus 7 palabras, la más crítica de todas, porque implicaba esa separación, esa muerte espiritual allí en ese momento, y esa era quizás su más dura prueba, y esa era la razón. Ahora hay un conflicto de voluntades. Yo no quisiera vivir esto, pero Jesús no termina allí. Dice: no se haga mi voluntad sino la tuya. Y eso muestra la victoria de esa lucha en la persona de Jesús. Algo así como: yo sé que la voluntad del Padre es la mejor para mí. Yo pudiera tener un deseo, pero los deseos del Padre siempre serán los mejores para mí. Creo que la convicción que todos nosotros debemos tener, y es que cuando la voluntad del Padre y la nuestra chocan y van en sentidos diferentes, debemos estar seguros que hacer la voluntad del Padre siempre será lo mejor para nosotros, aun cuando esto en un momento parezca muy difícil, no parezca que sea lo mejor o lo más conveniente, pero siempre será lo mejor para nosotros. Hacer la voluntad del Padre no siempre es fácil. Puede imaginar aquel episodio en el que Dios le dice a Abraham, ve a Moriah y sacrifícame a tu hijo Isaac, al que amas.
La Biblia no relata un conflicto, una queja de Abraham con Dios, pero Abraham es un hombre de fe, es un hombre que tiene seguridad y confianza en cuál es la voluntad de Dios y cree en que lo que le está pidiendo Dios, aunque parezca extraño, tiene algún propósito, tiene algún sentido, aunque no lo entienda. Y él obedece y acata esta instrucción, pero sabe que esto implica sacrificar a aquel hijo de la promesa, aquel que había sido prometido años atrás, 25 años atrás de la vida de Abraham, de aquel momento. Y entonces, bueno, 25, 30 años, 35 años atrás de aquel momento, porque posiblemente Isaac tal vez tendría en ese momento unos 10, 12 años, se calcula, y ahora va a sacrificarlo porque Dios lo ha pedido. Y eso es un poco extraño porque Dios pide cosas que, bueno, no las entiendo. Y a veces nosotros, cuando escuchamos la voluntad de Dios a través de su palabra, entramos en cuestionamientos. Yo no lo entiendo. ¿Y por qué Dios me viene a pedir eso? ¿Qué le pasa a Dios? No sé, pero eso es descabellado, eso es loco, eso yo no lo entiendo, ¿sí? Y la verdad, nunca la Biblia nos está pidiendo que entendamos a Dios, sino que hagamos su voluntad, que obedezcamos sus estatutos. Pero entonces hacer su voluntad resulta muchas veces un conflicto para todos nosotros, porque a veces hacer su voluntad nos implica salirnos de los planes personales, de nuestros planes propios, o nos implica abandonar nuestro confort, y pues eso no es algo que guste mucho. Otro episodio que nosotros tenemos es, por ejemplo, cuando están Marta y María afligidas y un poco confundidas. Su hermano Lázaro ha estado muy enfermo. Jesús no está cerca, está al otro lado del Jordán. Así que las chicas envían un chico para que le diga a Jesús que Lázaro, al que ama, está enfermo. El chico lleva el mensaje, regresa el chico solo. El chico las chicas como que están un poco decepcionadas. ¿Por qué no llegó contigo? ¿Por qué no está? ¿Por qué no ha llegado? Y bueno, finalmente Lázaro muere y Jesús llega 4 días después. Y entonces ellas vienen y hacen el reclamo. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ese es totalmente cierto, porque Jesús les amaba mucho y les ama, y pues no querría que Lázaro muriera. Ahora Jesús, cuando decide quedarse, habla con los discípulos y dice, vamos a Jerusalén. Los discípulos dicen, pero otra vez a Jerusalén, nos van a dar durísimo, ya nos están persiguiendo. Y bueno, está bien, vamos a Jerusalén. Y habla Jesús acerca de Lázaro, les explica, mire, Lázaro ha muerto, así que Jesús sabía que Lázaro había muerto antes de que hiciera el viaje. Así que cuando Jesús llega, ellas le hacen el reclamo y él va a la tumba, ordena que quiten la piedra, da la orden, Lázaro, ven fuera, y luego ordena que quiten el vendaje que tenía Lázaro. Ahora ellas estaban esperando un milagro de sanidad, pero Dios les tenía preparado un milagro de resurrección. Claro, ellas no estaban esperando un milagro de resurrección, pero es así la voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre es lo mejor para nosotros, pero a veces creemos que nosotros podemos ordenarle a Dios que haga nuestra voluntad. Desgraciadamente se ha metido dentro de la teología, dentro de muchas congregaciones, una percepción de Dios versión Papá Noel. El Dios al que le escribimos cartas y le damos órdenes y le pedimos cosas y le decimos puntualmente, haga esto y haga aquello y tráigame y diga, y le damos órdenes como si Dios fuera nuestro sirviente. Ese concepto de Dios tenemos que depurarlo de nuestras propias cabezas, porque Dios no existe para nosotros. Es decir, no somos nosotros el centro y Dios es tan antropocéntrico que Dios gira en torno a nosotros. Claro que nos ama, claro que nos dio a su Hijo Jesucristo, pero Él es el centro, Él es el creador, Él es la autoridad suprema, y lo que se haga, la forma como se gobierna en el cielo y en la tierra debe ser conforme a su voluntad. La forma como se gobierna en nuestras vidas debe ser conforme a su voluntad, aun cuando a veces no entendamos esa voluntad. El título del libro de James Dobson,
conservando la fe aun cuando lo que Dios hace no tiene sentido o no tenga sentido. Y es un planteamiento claro cuando vemos que Dios permite ciertas cosas y son su voluntad, pero son cosas difíciles. Y tal vez para nosotros en este año, lo sucedido en San Andrés, lo sucedido con el COVID, lo sucedido con la cuarentena, lo sucedido con la crisis económica, todas estas cosas que se han desenlazado, y uno dice, por favor, Dios, ¿cuál es tu voluntad en medio de todo esto? ¿Sí? Porque es que nosotros teníamos otros planes, queríamos que en el 2020 pasara esto y había una cantidad de proyectos y cosas y nada de eso se pudo ejecutar. No entendemos tu voluntad y ahí entra el conflicto, ahí está nuestra lucha. Y tal vez algunos han terminado el año muy enojados con Dios. ¿Por qué te llevaste a ese ser querido? ¿Por qué te llevaste a esa persona que yo tanto amaba? ¿Por qué permitiste que se entrara en fracaso este negocio, en quiebra este negocio? ¿Por qué permitiste esta enfermedad? Porque a veces culpamos a Dios de todas las consecuencias que se han dado en torno a nosotros por todos estos sucesos. Y culpar a Dios pues no es justo. Porque, pues bueno, una cosa es lo que Dios piensa y otra cosa es lo que pensamos nosotras, sus criaturas. Y es más fácil para nosotros, las criaturas, equivocarnos en cuanto a nuestra percepción de Dios, porque no tenemos un panorama como el que Dios tiene para hacer su voluntad. Esto es como quien juega ajedrez. Usted puede imaginar una escena donde el ajedrez no son fichas, sino personas. ¿Se puede imaginar? Y no solamente son personas que están allí, sino que están con la capacidad y con la facultad de tomar decisiones. Y vamos a suponer que hay un tablero de ajedrez tan grande como una cancha de fútbol, ¿sí? Bueno, esta es rectangular, pero póngala más o menos que sea cuadrada, como un tablero de ajedrez, pero más o menos el tamaño de una cancha de fútbol. Y está compuesto por personas y todos los jugadores de los dos bandos son excelentes ajedrecistas. Usted ya se puede imaginar la escena donde hay un gran director, el director técnico de cada equipo. Vamos a suponer que el director es el rey y el director el rey en cada grupo de ajedrez, y el rey entonces empieza a tomar decisiones. Ok, peón, la letra y el número donde quiere que se ubique, y entonces ese peón se mueve, pero alguien dice, tal vez la torre dice, oye, no, pero ¿por qué vos sales con eso? Y bueno, alfil, muévete a tal punto, y donde algunos van, no, yo no hubiera hecho esa jugada, no, porque es que hubiera sido mejor hacer esto, y habría una lucha entre el director con el resto de los compañeros de equipo si todos están facultados. Bueno, yo creo que ser Dios y dirigir nuestra vida y guiarnos en la vida cuando estamos facultados también con una voluntad causa el mismo conflicto de parte nuestra para con Dios, y causa esa lucha. Señor, yo no lo hubiera hecho así, Señor, ¿por qué no lo hubiéramos hecho de esta otra manera? Y allí es donde entramos en conflicto. Tal vez pensamos, si nosotros fuéramos Dios, ¿sí?, tal vez lo que sucedió con los apóstoles no debió haber sucedido de esa manera. Tal vez no hubiéramos pedido esto o aquello, porque algunas personas cuando miran las escrituras llegan a la conclusión de que Dios es injusto. ¿Cómo Dios va a pedir esto? ¿Cómo Dios va a hacer este juicio o aquel otro juicio? ¿Por qué juzgó a Sodoma? ¿Por qué juzgó a Gomorra? ¿Por qué pasó de esta manera con Israel? Todo ese tipo de cosas. Tenemos nuestros criterios y nuestras posiciones, y a veces hay contraposiciones en temas doctrinales y religiosos y dogmáticos entre ciertos grupos religiosos, porque hay ciertas diferencias. Algunos inclusive tienen conceptos diferentes en el contexto de la teología propia. Entonces, teología propia cuando nos referimos a Dios, a su carácter, a su santidad, a su justicia, a su amor. Pero entonces esas diferencias harían que nosotros tengamos diferencias de opinión respecto a Dios. No todo lo que Dios hace es algo que nosotros compartamos, pero es porque nosotros no tenemos la perspectiva de Dios para la toma de decisiones.
Cuando uno juega ajedrez, uno no tiene el tablero en esta posición, uno tiene el tablero en esta posición, de tal manera que puede ver la posición de las otras fichas y de las propias y puede mirar y percibir cuál sería la estrategia del contrincante y cómo va a desplazarse mi propia estrategia. Y Dios tiene un plano que nosotros no tenemos. Ver la vida, ver la existencia, ver la historia de la humanidad, ver todos los eventos desde el plano humano limitado de esta condición, pues es más difícil tener una percepción mucho más completa de las cosas, y eso nos lleva a entrar en suspicacias con las decisiones de Dios. Pero Dios, que tiene todo el panorama completo, que ve todas las cosas como realmente son, sabe por qué mueve cada cosa a su lugar. En algún episodio hay una aparente contradicción porque resulta que están planeando un viaje misionero, Pablo y su equipo misionero, y hacen oración para pedir la dirección de Dios, y Dios les responde diciendo: no vayan a Asia, no vayan a Asia Menor. Así que ellos deciden viajar hacia otras regiones, no obedeciendo, porque dice Pablo, el Espíritu nos impidió ir a Asia. Y esto parece una declaración del Espíritu en contravía de la declaración de Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos: hagan discípulos a todas las naciones. Vayan a todas las naciones y hagan discípulos en todas las naciones. Ahora, nota que cuando ponemos estas dos cosas en contraste, pareciera que el Espíritu Santo estuviera incitando al equipo misionero del apóstol Pablo a desacatar una norma divina, porque la voluntad de Jesús fue decirle a sus discípulos: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Pero ahora le dice el Espíritu Santo a Pablo y a su equipo misionero: no vayan a Asia. ¿Cómo se entiende eso, verdad? Y ahí habría un conflicto. Pero cuando tú lees Apocalipsis, los capítulos 2, 3, 4, allí vas a encontrar los mensajes de Jesús a las 7 iglesias de Asia. Y ahí aparecen una cantidad de iglesias. Éfeso quizás es la iglesia de las iglesias de Asia en la que Pablo tuvo influencia, pero ahí está Tiatira, Sardis, Pérgamo, que son iglesias en las que no se ve propiamente reflejado el ministerio del apóstol Pablo, es decir, que hubo otras personas, otros equipos misioneros manejando o obrando allí. Y entonces el equipo del apóstol Pablo, cuando el Espíritu le dice: no vayan a Asia, algunos se rascaron la cabeza: pero si tenemos entendido que Jesús dijo que hay que ir a ser discípulos a todas las naciones, ¿por qué nos impide ir a Asia? Eso no es palabra del Espíritu. Y ahí había una confrontación, parece una contradicción. Pero Dios sabe cuál es su voluntad y debemos aprender a confiar en la voluntad de Dios. Así que cuando la voluntad de Dios, haciéndose nuestra propia vida, nos saca del confort, nos pone en una situación cuestionable, nos hace como hacernos preguntas: uy, pero entonces, ¿qué hacemos aquí? Mira, descansemos en el Señor y hagamos su voluntad y rindámonos de esta lucha, porque el día en que tú pelees contra Dios, te aseguro que no ganarás esta pelea. Sí, no vas a pelear, discutes, te molestas, refunfuñas, como a veces lo hacemos los niños, lo hacíamos cuando niños, y lo hacen los niños con sus padres, cuando sus padres dicen: no vas a ver televisión, vas a hacer esta tarea, y todo un huraño y refunfuñando: ya hace la tarea de mal, ya hice la tarea, ahora sí puedes ver. Entonces así a veces actuamos con Dios. Esa lucha está allí, pero aprendamos a aceptar que la voluntad de Dios siempre será lo mejor para nosotros. El que no la entendamos no significa que no tenga propósito, así que descansemos en que Dios siempre tendrá buenos propósitos para nosotros en su voluntad. Que el Señor nos ayude a no tener lucha con su voluntad, a sujetarnos aun cuando no lo entendamos, porque a la larga, al final, podremos entender cuál fue la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Padre, te doy muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad de tener la transmisión del día de hoy, Señor, en esta ocasión navideña, Señor. Gracias por cada uno de las personas de nuestra audiencia, quienes están allí conectados y los que vienen este programa luego, Señor. Queremos pedir que los bendigas, que los guíes, que nos ayudes a entender tu voluntad, a caminar en el centro de voluntad y a obedecerla aún cuando no siempre la entendamos, Señor. Hoy hemos aprendido y hemos comprendido que tu voluntad, aunque no siempre la compartamos, aunque no siempre se ajuste a nuestra perspectiva y a veces implique decisiones que nos ocasionarían en nuestro orgullo, quizás aún en nuestros intereses, alguna pérdida y no la compartiríamos,
Tu voluntad es lo mejor para nosotros y es el camino en el que debemos andar, Señor. Perdónanos cuando nos resistimos a hacer tu voluntad. Perdónanos cuando nos negamos a caminar en el centro de tu voluntad. Perdónanos cuando te cuestionamos en tu voluntad, Señor. Y queremos orar como el Señor Jesús. Decir lo que quisiéramos, pero concluir en nuestra oración que se haga tu voluntad y no la nuestra, Señor. Así es el deseo de nuestro corazón. Padre, bendecimos a todos y cada uno de nuestros amados hermanos que están allí conectados, Señor, aquellos que han escrito sus peticiones de oración, que tú las conoces, obra allí, en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, bajo la unción del Espíritu Santo, en cada vida, en cada persona, en cada necesidad física, en cada necesidad de provisión material, de recursos económicos, en cada necesidad de sabiduría, en cada necesidad de consolación. Obra allí, trae sobre tus hijos esta sanidad, esta restauración. Te lo pedimos, Padre Celestial, que la presencia tuya llene este recinto donde está cada uno de mis amados hermanos y les inunde de tu paz, les inunde de tu amor y les inunde de esa confianza en tu voluntad, Señor, para que podamos siempre caminar en el centro de tu voluntad y aceptarla, aun cuando no siempre la compartamos, pero sabemos, Padre Celestial, que tu voluntad siempre será lo mejor para nosotros. La gloria y la honra son para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, un abrazo para todos. Si eres miembro de Filadelfia Cristo Soberano y estás en la ciudad de Bogotá y quieres asistir a nuestra última reunión presencial del 27 de diciembre, llena el formulario que aparece aquí en el link de la descripción para que llenes estos datos y puedas asistir. Si no vas a asistir, no llenes el formulario, le estarías quitando el cupo a otra persona. Un enorme agradecimiento a todas las personas que tuvieron a bien hacer algún aporte económico o material para bendecir a los niños de el municipio de Anatolí, de el sector de Arauquita, aquí en el norte de la ciudad de Bogotá, en La Mariposa, y los niños de nuestra comunidad Filadelfia Cristo Soberano. A todos ellos, muchísimas gracias a nombre de nuestros niños, a nombre de sus padres y sus familias. Que el Señor te recompense la obra de tus manos, que el Señor cubra tu vida financiera y salud bajo sus alas y que te restaure en todo aquello que necesitas ser restaurado. Mis amados, mañana nos vemos a los pies de Jesús y la próxima semana en los brazos del Padre. Dios les bendiga a todos.